¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 26 de julio del año 2021, a usted que nos acompaña. Y bueno, vamos a iniciar esta semana siempre con un tema muy importante del cual hablar, y es que este día tenemos nosotros en el estudio a Roberto López Bertrand, con quien vamos a hablar sobre los centros de rehabilitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la oportunidad de De estar ver- aquí con ustedes. De verdad encantado de que pueda estar aquí con nosotros, de habernos aceptado la invitación también. Y bueno, vamos a comenzar hablando de este tema que genera tanto misterio, que genera tanto tabú como tal. Entonces, lo primero que me gustaría saber, ¿a qué se le puede llamar centro de rehabilitación como tal? Bueno, antes de comenzar y contestarte tu pregunta, pues yo soy activista antidroga, ¿verdad? Y aparte soy adicto en rehabilitación. Entonces, bueno, un centro de rehabilitación pues es un lugar donde vamos a parar las personas que ya se nos salió de control el consumo de alguna sustancia, llámese alcohol, llámese cocaína, llámese cualquier cosa. Entonces nosotros nos meten muchas veces a la fuerza porque nadie quiere ir, lógicamente, y es donde pasa uno un periodo de tiempo aislado de la familia, recibiendo terapias, ¿verdad? Básicamente eso sería lo que yo concibo como un centro de rehabilitación. Hablaba usted de algo que me pareció muy curioso, y es, van a parar ahí las personas cuando la situación ya se ha salido de control. ¿En qué momento nosotros descubrimos o alguien más descubre que esa situación ya se salió de control? Bueno, cuando primeramente el adicto empieza a faltar a su trabajo, ¿verdad? Ya lo que gana no le alcanza. Descuida su hogar si es que lo tiene todavía, ¿verdad? Y va descuidándose físicamente él, ¿verdad? Que son partes bien notorias, ¿verdad? Cuando ya uno está en un periodo de avanzada, digamos, en adicciones, ¿verdad? Entonces, básicamente es ahí cuando hay la necesidad, digámoslo así, de entrar a estos centros para empezar un proceso de desintoxicación y empezar unas terapias, digámoslo así, ¿verdad? Unas terapias ad hoc al padecimiento que uno tenga, ¿verdad? Ahora también, ¿cómo se le hace entender a una persona que necesita ir a un centro de rehabilitación? Porque de repente sucede que cuesta y alguien viene y le menciona, mira, pero es que tú tienes que ir a un centro de rehabilitación, pero viene la persona y puede contestar, no, pero es que yo no necesito ir, simplemente lo puedo superar yo solo, o simplemente me da vergüenza que me vean entrar a un centro de rehabilitación. ¿Cómo se le hace entender a esta persona qué es lo que necesita? Bueno, es bien difícil esa pregunta y esa respuesta, sobre todo, porque yo te voy a hablar de mi caso personal, Adelante. ¿verdad? Que es lo que yo conozco. Y yo estuve en varios centros de rehabilitación. Y en los primeros, de hecho, el primero fue allá por quizás 2005. Fíjate, 2005. Yo llegué a ese centro caminando con mis propios pies, con mi papá y con mi mamá, y me llevaron. Yo estaba consciente que necesitaba ese espacio para mí, para dejar de consumir. Yo estaba
consciente esa primera vez, ¿verdad? Pero posteriormente hubieron muchas situaciones de entradas y salidas. Y entonces realmente esto no hubieron casos en donde dos veces hay algo que en esto se le llama intervención. Es cuando a ti, tu familia busca ayuda en un X centro, digamos, ¿verdad? Entonces te mandan a traer con personas, con matones, digámoslo así, vaya, para que la gente entienda, con gente grande, okay. Grande, bueno, peligrosa en algunos centros, claro que sí, peligrosa, y te llevan a la fuerza. Vea, entonces, no sé si está tu pregunta evacuada, Sí. porque no, la mayoría de veces nosotros no aceptamos tener un problema. Somos los últimos en aceptarlo. Puede parecer obvia esta pregunta, pero como tal, una persona que ha entendido que ha caído en adicción y que aún así se niega a ir a un centro de rehabilitación, ¿puede superarlo por sí mismo sin necesidad de ir a un centro? Bueno, hay casos en que hay grupos de autoayuda, ¿no? Entonces, mucha gente no ha tenido que pasar por un centro y ha acudido a este tipo de grupos de ayuda y se ha quedado ahí y ha superado su problema, porque esto no es de superarlo de por vida. Esta es una enfermedad en la cual nosotros como adictos luchamos todos los días. Entonces la meta del adicto es no consumir por 24 horas, nada más. Es una enfermedad que no se cura, se detiene nada más. Entonces ahí es donde podría ser. Yo conozco gente que nunca ha estado en un centro de rehabilitación y ya no consumen. O sea, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de ingresar a alguien, bueno, hay diferentes casos. Por ejemplo, en el mío, yo a mi familia nunca maltraté a mis padres. Es decir, yo soy divorciado, ¿verdad? Entonces yo cuando me divorcio me voy a vivir donde mi papá. Entonces empieza quizás lo más fuerte de mi consumo, ¿verdad? Entonces nunca los maltraté, los golpeé. Es decir, la última recaída que yo tuve, recuerdo yo haberle robado $800 a mi papá, ¿verdad? Es lo único que yo puedo decirte que yo hice en contra de mi papá, ¿verdad? Porque mi mamá ya no existía, ella se había muerto. Entonces, pero en muchos casos la gente, los adictos, sacamos cosas de las casas, maltratamos a las personas que viven con nosotros. Entonces se vuelve como insostenible la convivencia con la persona que esté enferma, ¿no? Entonces ese es el punto. Ok. Para las personas que nos están viendo, de repente pueden mencionar, bueno, usted mencionó al principio que ahí se daban, en los centros de rehabilitación se daban terapias, pero digamos alguien dice, bueno, yo estoy pensando porque ya estoy consciente que soy adicto, pero todavía tengo cierto escepticismo a ir a un centro de rehabilitación. Entonces tal vez alguien quiera saber cómo son este tipo de terapias, qué es lo que se vive dentro de los centros. Bueno, te voy a hablar de un centro donde yo hice el primer contacto y después posteriormente te voy a ir narrando algunas experiencias también negativas de los centros. Okay. Entonces, los centros de rehabilitación usualmente
los más conocidos y los que tienen mayor efectividad son los que se basan en un programa de 12 pasos, en el cual el primero es que tú te aceptas que tú tenés un problema. Entonces, de ahí para abajo vas a ir desarrollando los pasos a medida que tú vayas caminando en tu proceso. Entonces, básicamente, ¿qué vas a encontrar en un grupo de los que yo te estoy diciendo? Vas a encontrar que vas a hacer tu cama, terapia ocupacional, ocupan bastante eso, para estar la mente ocupada y no estar solo pensando que estoy encerrado. Entonces hay momentos donde se habla de tu problema, porque nosotros tenemos un problema. Entonces mucha gente adicta probablemente sí diga, bueno, yo consumo y me siento mal por eso, pero ahí te lo enfocan de la manera adecuada, digámoslo así, ¿verdad? En el sentido de que te enseñan que es una enfermedad, que no se cura, lo que te dije anteriormente, ¿no? Entonces, todas estas cosas debe tener un centro de rehabilitación. Y sobre todo te voy a decir algo, la parte motivacional de las personas encargadas en el centro es muy importante, porque usualmente no fue mi caso, gracias a Dios, pero usualmente los adictos consumimos por alguna razón. Algo nos llevó ahí. Y ese algo puede haber sido un abuso sexual en hombres y mujeres, un abandono familiar de padre y madre, diferentes tipos de maltratos en el hogar. Entonces lo que menos tiene la persona enferma es amor, ¿no? Entonces es parte fundamental en la recuperación darle amor a la persona enferma, ¿no? O sea, yo creo que es esa parte, esa palabra clave de dar amor es bien fundamental, fíjate, para que debería tener cualquier centro de rehabilitación. Entonces, las personas en los centros de rehabilitación, podemos mencionar que una característica es que en efecto se sienten solas, se sienten desamparadas en alguna medida. Pues la mayoría que yo conozco y he visto, sí, hay una soledad, hay un resentimiento contra algo o alguien, hay problemas que radican así en el alma, que nosotros decimos eso bastante, que tenemos problemas internos que no nos hemos podido liberar de ellos y entonces nos escapamos consumiendo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué necesitamos en un centro? No necesitamos que nos den palo, que nos den todavía. Sí, en muchas ocasiones las personas venimos de la calle y en la calle ¿qué vas a encontrar? Maltrato y en el caso de la mujer adicta, abusos, o ellas mismas por la siguiente dosis se prostituyen. Hay casos bien lamentables, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y no sin antes ir a nuestra primera pausa comercial, así que le pedimos que por favor no nos cambien porque ya volvemos. Samvar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, hablando con Roberto Bertrán, con quien estamos hablando sobre los centros de rehabilitación y qué es lo que pasa dentro de ellos y cómo una persona puede ir a rehabilitarse ahí, qué es lo que puede encontrar. Y es que es un tema bastante interesante. Y a mí me quedó intriga sobre el bloque que acabamos de terminar, porque me mencionó, hay cosas buenas en los centros de rehabilitación, pero también hay una parte que no muchos conocen. Entonces, me encantaría saber cuáles son esas partes malas o esos sucesos que usted ha podido ver dentro de algunos centros de rehabilitación. Vaya, te voy a mencionar dos casos en los que yo estuve ahí y fueron 2 intervenciones. En verdad que mi papá buscó ayuda. La primera fue con un señor allá, tenía su... yo no puedo llamar ese lugar centro. Sí. Era un chiquero realmente. Entonces fueron a traerme la fuerza a la casa en la noche. Llego yo al centro ya pasada la medianoche, ¿no? Medianoche. Entonces estoy yo... Me encuentro ahí, bueno, ¿y dónde estoy? Con gente desconocida en el carro por 1 hora manejando. ¿Y dónde voy? Callado. Entonces me encuentro y llego y bueno, y me meten a la fuerza, pum, y ponen un candado. Entonces, ¿qué pasaba allá adentro? Habían unos lugares que son como tumbas de cementerio, que les ponían una colchoneta y ahí dormíamos. Pero eso no es inhumano. Posteriormente vamos a hacer un llamado al gobierno para que investigue todos esos tipos de cosas. Entonces, ¿qué pasaba dentro de ese centro? Prácticamente nos levantábamos temprano, había una pila en donde alrededor de la pila hacíamos el baño, todo el mundo viéndonos a todo el mundo. Estaba 2 muchachas ahí, igual. O sea, ahí el señor estaba quizás más desquiciado que los desquiciados, ¿verdad? Porque realmente no era una cosa humana, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, su terapia era bajar. Yo nunca lo hice porque me opuse a eso. Él tenía una como granjita abajo de cerdos. Entonces, ¿qué pasaba con esos cerdos? Había que limpiar el pupú del cerdo, al cerdo, y esa era su terapia. Con eso él creía que te iba a recuperar, porque de ahí para allá arreglaban cosas, terapia ocupacional para su bienestar y el bienestar del centro, poner un clavo aquí, un clavo allá, la madera aquí. Es decir, yo nunca me involucré en ese tipo de situaciones. Yo nada más pasaba sentado en un lugar, hablando con alguien, cuando podía hablar con alguien, cuando me daban ganas de hablar con alguien. Pero jamás me explicaron de qué padecía yo, cuál era mi problema, o me hicieron una evaluación, que eso es lo primero que hay que hacer en un centro, porque así como la recuperación del adicto es personal, pues
Cuando ingresas a un centro te tienen que evaluar personal a ti mismo, ¿verdad? No solo llegarte a tirar y estás con todo el mundo, pues, o sea. Y ahí yo nunca tuve terapia psicológica, terapia de grupos de autoayuda, nada. Ese es un caso, que ya no existe ese centro, por cierto. Lo cerraron por no sé qué, yo creo que no por el que el gobierno le haya puesto una multa o lo hayan cerrado, sino que creo que el señor tuvo otro tipo de problemas ahí. Pero la segunda centro queda en Apopa y eso sí se llama Príncipe de Paz. Y entonces fue la misma cosa, la misma intervención, peor todavía, ¿verdad? Porque todavía ahí te lleva gente, el señor Chacón se llama, Chacón, te lleva gente deportada con antecedentes penales y los tiene como de guardia, ¿verdad? Para que la gente no se escape. Entonces me llevaron a la fuerza, también un montón de tiempo en el carro, me llegaron a tirar como en una, ¿qué te diría yo? Yo no he estado, pero como en una Bartolina donde habían 30 gentes. Ahí pasé yo mi primera noche. Pero eso es hacinamiento, por Dios. Hacinamiento, inhumano, todo. También, pum, te cierran, candado, ¿verdad? Entonces, a la mañana siguiente, como que como que veas aquí y hay colchonetas a la par. Me asignaron un pedacito para que pusiera una colchoneta yo. Y entonces, en el mes que yo estuve en ese centro, recibí maltratos verbales, no físicos. Otros compañeros que estaban ahí, sí. Entonces, te digo yo, y ese centro específicamente se escuda en iglesias, en que son evangélicos. Entonces, la terapia de ellos, ¿cuál es? A cierta hora del día, llevarte a un lugar donde otra persona que está quizás peor que tú agarra un libro que se llama Biblia y empieza a leer, y cuando te dice que hay que cantar y aplaudir, y el que no lo hace ya lo están maltratando verbalmente, ¿no? Entonces, realmente con este centro que todavía sigue operando, sí, yo tengo Twitter, fíjate. Es R. López Bertrán B. Y he hecho varias denuncias, incluso al presidente de la República, que deberían de investigar cómo funcionan esos centros. Porque, decime tú, te llevan a la fuerza. Vean, probablemente por lo que hemos hablado anteriormente, estabas haciendo un desastre en tu casa, que no te aguantaba tu familia. Es válido. Hasta ahí, hasta cierto punto, le das tranquilidad a tu familia que te metan al centro. Pero ya lo que sucede dentro del centro y la gente que tiene dentro del centro, este señor Chacón, que yo creo que hay alguien más arriba que el que maneja una iglesia o no sé qué cosa. Entonces tiene esta gente que están así, en estas poses, en toda el área, pandilleros de Estados Unidos. Incluso ahí adentro hay gente de pandillas probablemente con antecedentes penales. A mí no me constan. Y no precisamente en rehabilitación. Es que ahí no existe la rehabilitación. Ahí es un encierro inhumano y que te tratan mal. Porque, por ejemplo, en mi caso, este señor Chacón, yo tomaba un medicamento y lo que decías tú al principio, que hay cosas que se pueden ir dejando. En las adicciones yo te diría que no,
pero en los medicamentos no puedes, si tomas para algo, ¿cómo te vas a poner la mitad de una cosita de insulina? Te vas a poner entera, ¿verdad? Porque eso es lo que el médico te dice, si no vas a andar mal. Claro. Entonces me empezó a quitar las pastillas. Entonces, suerte tuve yo que mi papá me sacó de ahí, ¿verdad? Y llegué al último lugar, que es donde me recibieron con amor. Y pues desde ese entonces yo no he vuelto a pisar un centro de rehabilitación, pero sí, te digo, son centros demasiado, es decir, inhumanos, ¿verdad? Esas dos experiencias que yo tuve en carne propia, a mí no me lo han contado, yo lo viví. ¿Me entendés? Entonces, incluso estaban en un lado y después nos pasaron a otra casa a medianoche. O sea, ¿por qué no hacerlo a la luz del día? Pues? O sea, si no tenés nada que esconder, ¿por qué hacerlo de noche? Desde luego. O sea, si yo me voy a mover de lugar o me voy a cambiar de casa, si yo me estoy moviendo de noche, el vecino le va a dar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se está moviendo de noche? Si el día es más claro, en el día se hace todo, ¿verdad? En la noche. Nos movieron de noche. Entonces, esas han sido mis experiencias fatales. Y te digo, yo pasé el mes en ese centro, sentadito en un murito, amaneciendo, te dan una cubeta para bañarte, sentado, con comunicación con Dios, ¿verdad? Porque sí, yo te puedo decir que en mi caso personal yo no soy religioso, pero sí soy espiritual, claro, y creo en Dios. Entonces yo siempre le pedí a Dios que me sacara y me liberara de mis adicciones y de todas las cosas esas que estaba viviendo yo. Y hasta el día de hoy me he hecho el milagro, ¿no? Qué bueno. O sea, realmente yo me metí con Dios. O sea, yo no necesito un tercero para llegar a Dios. O sea, yo salgo y voy en mi carro, ahorita que te deje a ti, y voy a otro lugar, pero voy platicando con Dios cuando yo lo necesito, ¿no? No necesito congregarme. Yo no estoy en contra de iglesias, no estoy hablando mal de las iglesias. Ese es mi caso. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, así que le pedimos que no lo cambie, porque ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y continuamos con su programa Enfoque, donde tenemos como invitado a Roberto López Bertrán, con quien estamos hablando de los centros de rehabilitación y cómo estos funcionan, cómo es que nosotros vamos despegándonos de algunos mitos que existen. Y precisamente hablábamos sobre esas experiencias traumáticas que usted ha tenido, porque a lo que mucho se piensa es que no, absolutamente el 100% de centros de rehabilitación son buenos, pero aquí con su experiencia nos estamos dando cuenta que no. Y algo que me llamaba la atención es, a pesar de que estos centros, entre comillas, de rehabilitación, porque ya hemos visto que no, eran tan malos, cuesta creerle a una persona adicta lo que está sucediendo ahí adentro, porque de repente alguien puede decir, no, pero es que ¿cómo se le va a creer a alguien? Es mentira lo que está pasando dentro de ese centro de rehabilitación. Es sencillo que la gente, luego de pasar esas experiencias, le crea a uno. Pues te diría
que en mi caso sí me creyeron, ¿verdad? De primera. Es decir, yo pasé esa última experiencia, como te digo, en ese centro Príncipe de Paz. Y realmente cuando llegaba mi pareja a visitarme, mi papá, hablaba yo con ellos lo que estaba pasando. Y me dejaban hacer una llamada afuera. Entonces un amigo pues intervino para hacerle entender a mi papá que no estaba en el lugar correcto, ¿no? Entonces hasta en eso intervino Dios, porque son cosas de Dios, ¿verdad? Claro. Porque fíjate que ese centro, entiendo yo, por lo menos aquellos tiempos, que te ponen un tiempo de estar adentro, que eran 3 meses. Y yo te diría que de entrada, alguien que tenga un hijo, hija, esposo, lo que sea, que quieran llevarlo a un centro y te digan de entrada, aquí son 6 meses, aquí son 2 años, duda, porque el tiempo de la recuperación es personal. Y nadie te puede estar diciendo, aquí a los 6 meses usted ya va a salir sin ganas de consumir jamás nunca. Yo conozco otro centro, para hablar de centros, estamos acá, ¿no? Otros centros que te ofrecen hasta graduación en 20 y pico de meses. ¿Graduación de qué? Pregunto yo. Porque ahí tienen un eslogan ellos que dice que el centro y Cristo cura al adicto. Y el adicto no tiene cura. Eso no es imposible. Entonces, otro centro más que es terapia ocupacional todo el día y reuniones para señalarte los defectos tuyos, otros, y tú señalarle los defectos a otros en el diario vivir. O sea, pregunto yo, ¿cuál es la recuperación ahí? No existe. O sea, no te hablan. El adicto necesita saber qué está pasando con él en su vida, de qué tiene que liberarse, escudriñar en lo más profundo de sus entrañas, ¿me entendés? ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó desde que recuerda? Y entonces así te vas a ir liberando de tus problemas y vas a aceptarte y vas a perdonar, porque el resentimiento es algo que te lleva directamente, si no superas, te vuelve a orillar a consumir, ¿me entendés? Entonces, en todos esos que yo te digo, en esos 3, no te hagan de eso. O sea, ¿y yo qué me gano con que me diga fulano de que hice yo un mal paso? Digo, un mal paso en una grada. Así era el nivel de tonterías, digámoslo así, que un círculo, fulano de tal cosa, no barrió bien. Y si yo estoy aquí por adicto, yo aquí estoy adicto por drogo, aquí estoy por bolo, no necesito que me estés diciendo si yo me paré mal o bien, ¿me entendés? Sí. O sea, entonces te venden esa idea y ¿sabes lo que pasa? Que la familia, como llega a un punto, vuelvo, insisto, con la familia, porque es la base y el núcleo de la sociedad, y aquí de cada 4 hogares hay uno que está tremendamente problemado con las adicciones. Entonces, en la desesperación, metámoslo aquí, ¿verdad? Aquí nos ofrecen que va a salir ese último que te menciono. Hay un programa de 20 y pico de meses que vas ganándote etapa ciertas cosas. Y a mí que me interesa que me quiten la cartera al entrar.
o el reloj. Sí. Ahí te lo quitan. ¿Y yo con eso qué me voy a recuperar? Si yo lo que quiero es ir a desahogar mis problemas, a hablar con un terapeuta, a ver cómo hizo él, para ver cómo hago yo. Ese es el centro de rehabilitación. El que te dé un abrazo como amaneciste hoy. Porque en la calle no te lo daban. Entonces, ahí está el punto. ¿Me entendés? De que hay gente que vende humo a costa de la necesidad tremenda de lidiar con un adicto en su casa. Porque eso es real. Vivir con una persona adicta a cualquier sustancia es complicado. Es complicado. Ya que también me habla de estas malas experiencias, de repente sí se me ocurre, bueno, alguien se cuestionará, ¿estos centros de rehabilitación son gratuitos? No, se paga. Entiendo yo que en algunos casos... Y algunos se lucran demasiado. Realmente aquí no creo que se cobre tanto. Bueno, es decir, depende tu nivel socioeconómico, ¿verdad? Okay. No te puedo decir si para mí es barato y para el vecino es caro. No sé. Pero, y entiendo que en algunos casos, pues el altruismo del centro, que está para ayudar a salir al compañero, al amigo que quiere salir y no puede pagar, creo que te dan en algunos casos la estadía ahí de gratis, ¿verdad? Porque si tu familia te ha abandonado, ¿cómo haces tú? Y si has vivido en la calle, ¿cuáles son tus ingresos? Nada. Entonces hay centros que sí, pero no, lo que yo conozco, entiendo que uno sí da eso. Uno da eso. Usted también mencionaba que el apoyo en muchos casos, la familia está, ¿no?, como para aconsejarlo a uno de que la mejor opción es ir a un centro de rehabilitación. Entonces, quisiera saber las dos perspectivas. ¿Cuál es la importancia de que usted pueda sentir apoyo en su familia? ¿Y qué pasa? Y puede ser muy obvio, cuando es la familia en quien buscamos el apoyo, pero es la familia misma quien rechaza al adicto. ¿Cuál es la importancia de la familia? La importancia de la familia es fundamental, pero hay que entender una cosa, que muchas veces, en muchas situaciones, nosotros hemos dañado a la familia. Entonces llega un punto en que la familia se cansa. Ya no cree en uno. Sí. Entonces, yo he conocido casos que andate mejor. Que Dios te bendiga, pero querés seguir consumiendo, ahí está la puerta de la casa, te vas. En otros casos, en mi caso, la familia siempre fue fundamental. Vean, en la última recaída, muriendo mi madre, yo tuve la peor de las recaídas, estaba siempre el amor de mi papá, el amor de mi pareja. Mis hijas no te puedo mencionarlas porque yo he dañado mucho a mis hijas y no viven acá. Entonces, pero esas dos personas son las que me dieron amor para yo salir. Okay. Bueno, me encantaría seguir escuchando cómo es que usted ha superado todo esto, ha ido avanzando con todo esto, con su familia, pero no sin antes ir a nuestra última pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya casi volvemos. Sambar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, hablando con Roberto López Bertrán, con quien estamos hablando de los centros de rehabilitación. Me estaba comentando sobre la experiencia que tuvo con su familia. ¿Toda su familia le dio apoyo? No toda. No toda. Yo te decía en el bloque anterior, en la última fue mi padre y mi pareja que me apoyaron. Yo tengo 2 hermanas. Realmente ellas nunca se metieron en los procesos míos de rehabilitación. Y de ahí nada más nada. Más nada. O sea, y Dios. Sí. Que el amor de Dios, pues ahí está siempre incondicional conmigo, que a mí, yo hice méritos demasiados para estar muerto. Sin embargo, estoy aquí contigo ahorita hablando, porque Dios me salvó la vida, ¿no? Y me dio una nueva oportunidad de vivir y de poder servir, porque te digo yo, cuando ya uno lleva algún tiempo, algunas 24 horas, decimos nosotros, creo que es el momento de empezar a dar lo que tú tenés, ¿no? Tus experiencias, pasarlas para que otros, o sea, yo no tengo ninguna corona para decirte, yo soy aquí el cachimbón. Claro. Y yo salí, ¿no? Todos somos iguales. Entonces, si yo salgo, también tú puedes, ¿no? Salir. Entonces, llega ese punto, ¿no? En la recuperación, que yo decidí empezar, aunque sea por poquitos, alzar mi voz y decir, bueno, aquí está consumiendo mucho, aquí la venta es más ha aumentado demasiado, etcétera, ¿no? Así que ese punto, yo te digo, por eso es que yo me pongo a mí mismo activista antidrogas, porque yo sé las consecuencias de eso. Yo perdí mi primer hogar por eso, ¿no? Uno pierde y va perdiendo todo, al final, hasta la vida, ¿no? Sí. Y te puedo hablar de una persona que yo quise mucho, una amiga, que luchó contra eso y hoy está muerta, ¿no? Un buen amigo también lo mataron en la Tutunichapa con un montón de balazos. Entonces, te digo yo, esto es dolor y muerte, ¿verdad? O cárcel, ¿verdad? Hospitales. Sí. Usted también mencionaba que usted había sentido que le había hecho mucho daño a su familia. Sí. Entonces, ¿es difícil perdonarse? Yo te digo, yo soy una persona que realmente me ha costado salir de esto. Para mí no fue fácil. A mí no me fue fácil en absoluto. Y te voy a decir, hoy, yo ya haciendo, digamos, una recapitalización de mi vida, porque yo no logré salir cuando tuve que salir, es simplemente por eso. Porque yo no me podía perdonar a mí lo que yo le había hecho, sobre todo a mis hijas. Claro. Fui papá ausente, esposa ausente, hijo ausente, hermana ausente. Entonces, todo era yo. Sí. Yo. Entonces, ahí el punto de cuando uno llega al perdón,
personal empiezan a cambiar las cosas. Sí. Y el amor propio que tenés que generarte tú. Porque si tú te quieres, no te quieres dañar a tu cuerpo. No, desde luego. Bueno, Roberto, hemos llegado al final de nuestro programa. Verdaderamente ha sido un placer tenerlo por acá y le deseamos éxito en todo lo que haga. Gracias, ha sido muy amable de su parte pues tenerme aquí en el programa pues y hacer un llamado pues la verdad al gobierno para que ponga un poco más ojo en todos esos centros de rehabilitación que hemos mencionado en el programa y haya un mejor nivel de recuperación en las personas. Así que mil gracias por todo. Un placer, Roberto. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de su programa Enfoque y solo le pedimos que siga en sintonía. Le deseamos que pase un excelente día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.